Hay cosas que uno aprende demasiado tarde, que hay puertas que no deben abrirse, que hay preguntas que no deben hacerse, y que hay imágenes que, una vez vistas, se instalan en la mente como una astilla que no puede extraerse sin arrancar también la carne. Esto lo entendió Aurelio Castañeda en el otoño de 1887, cuando tenía 28 años, un estudio fotográfico en el centro de San Luis Potosí y la convicción silenciosa de que trabajar con la muerte era la única manera que había encontrado de sobrevivir a ella. Porque Aurelio conocía la muerte desde adentro. La había conocido 8 años atrás, cuando su hermana menor Camila murió de tifoidea a los 16 años sin que nadie pudiera hacer nada, sin que hubiera tiempo siquiera de llamar a un fotógrafo. No quedó ninguna imagen de ella, solo el recuerdo que se va borrando con los años, que se vuelve borroso como una acuarela bajo la lluvia, hasta que un día uno intenta recordar el rostro de alguien que amó profundamente y descubre con horror que ya no puede verlo con claridad. Ese horror silencioso, ese pánico de olvidar, era lo que lo había traído hasta aquí. No el dinero, que era poco, no el reconocimiento, que era ninguno, sino la certeza de que él podía darle a otras familias lo que nadie le había dado a él. Una imagen, un rostro, algo que no desapareciera con el tiempo. Llevaba 6 años haciéndolo con una dedicación que sus colegas no entendían y que él nunca intentó explicar. Fotografiaba bodas y bautizos y retratos de funcionarios para pagar el alquiler, pero los encargos que tomaba con verdadera seriedad eran los otros, los nocturnos, los que nadie quería, los que llegaban con voz baja y ojos enrojecidos a tocar su puerta. En aquella época existía una costumbre que hoy parece lejana, pero que entonces era un acto de amor completamente normal. Cuando alguien moría, sobre todo un niño o una persona joven, las familias llamaban a un fotógrafo para que viniera a la casa y tomara una última imagen del difunto. Lo llamaban fotografía post-mortem. Para las familias pobres era la única manera de conservar el rostro de alguien antes de que la tierra se lo llevara para siempre. Aurelio lo hacía con un respeto que iba más allá del oficio. Llegaba, preparaba el equipo en silencio, hablaba lo necesario y nada más. Y cuando terminaba, entregaba el trabajo con el cuidado de quien sabe que está poniendo algo irreemplazable en manos ajenas. Nunca había sentido miedo en esas habitaciones. Nunca había sentido otra cosa que ese peso familiar, ese silencio denso y honesto que solo existe en los cuartos donde alguien acaba de morir. Hasta aquella noche de octubre. El encargo llegó a través de un mensajero poco antes del anochecer. Una familia del barrio de Montecillo pedía sus servicios con urgencia. Había muerto su hijo mayor, Rodrigo, de fiebre alta, 16 años, el mismo número de años que tenía Camila cuando murió. Aurelio anotó los datos en su libreta sin levantar la vista, esperó a que el mensajero se fuera y se quedó un momento quieto con el lápiz en la mano. Luego cerró la libreta y comenzó a preparar el equipo. Llegó a la casa con esa concentración silenciosa que usaba como escudo. Era una vivienda modesta, de paredes encaladas y pisos de tierra apisonada. La madre tenía los ojos secos de tanto llorar, esa sequedad que llega cuando el cuerpo ya no tiene más lágrimas que ofrecer. El padre miraba el suelo con la mandíbula apretada como si estuviera mordiéndose algo por dentro. 3 hermanas pequeñas estaban agrupadas en el rincón más alejado de la cama, abrazadas entre sí con esa rigidez de los niños que entienden que algo terrible ha ocurrido, pero todavía no saben bien qué forma tiene ese algo. Aurelio los contó en silencio, como siempre hacía antes de preparar la cámara. La madre, el padre, las 3 niñas. 5 personas. Él sería la sexta. El muchacho estaba tendido en la cama con su traje de los domingos. Tenía el rostro pálido y los labios ligeramente entreabiertos, como si hubiera querido decir algo y no hubiera alcanzado el tiempo. Facciones finas, casi delicadas. Aurelio lo miró un momento más de lo habitual. Pensó en Camila, como siempre hacía en estos encargos, brevemente y sin remedio. Y luego cerró ese pensamiento y se puso a trabajar. Preparó la cámara, revisó la placa de vidrio con los dedos buscando cualquier imperfección, midió la distancia, pidió que encendieran 2 velas más cerca de la cama. Miró una última vez a los presentes, contó mentalmente y disparó. Todo normal, todo exactamente como debía ser. Regresó al estudio pasada la medianoche.
Reveló la placa siguiendo cada paso de memoria, colgó el resultado a secar y se fue a dormir con la conciencia tranquila de quien ha hecho bien su trabajo. A la mañana siguiente, tomó el negativo entre sus dedos y lo acercó a la luz de la ventana. Se quedó completamente inmóvil. La imagen era nítida, bien expuesta, técnicamente perfecta. Rodrigo en su cama, el traje de los domingos, los labios ligeramente entreabiertos, la madre, el padre, las 3 niñas en el rincón, todo exactamente como él lo recordaba, excepto por una cosa. Al fondo de la habitación, de pie junto a la pared izquierda, había un hombre que Aurelio no había visto esa noche, un hombre de edad avanzada, de traje oscuro, con el sombrero sostenido entre las manos a la altura del pecho. Aurelio acercó el negativo aún más a la luz para verlo mejor y entonces sintió algo que no había sentido en 6 años de trabajar con muertos. Sintió el frío subiendo desde el estómago, porque el hombre estaba de pie, perfectamente de pie, pero su sombra en la pared caía hacia el lado equivocado. Mientras las sombras de la familia se proyectaban hacia la derecha siguiendo la luz de las velas, la sombra de ese hombre caía hacia la izquierda, como si la luz lo atravesara desde una dirección que no existía en esa habitación, como si viniera de un lugar donde no había velas. Aurelio revisó su libreta. 5 personas, él era la sexta, pero en la fotografía había 7, y el séptimo no miraba al muchacho muerto como hacía la familia. Miraba directamente a la cámara con una expresión que Aurelio intentó describir esa mañana y no pudo. No era tristeza, no era miedo. Era algo que se parecía demasiado a la espera, como si llevaran mucho tiempo ahí, como si supiera desde siempre que tarde o temprano alguien iba a verlo. Y ese alguien era él. Aurelio pasó 3 días sin aceptar ningún encargo. Revisó el negativo una y otra vez. Lo acercó a la luz de la ventana en distintas horas del día. Lo comparó con trabajos anteriores. Buscó con desesperación silenciosa alguna explicación técnica que su mente pudiera sostener sin romperse. Un defecto en la placa de vidrio, una sombra proyectada por las velas en un ángulo inusual, una imperfección en el proceso de revelado. No encontró nada. La imagen era nítida, estable y perfectamente expuesta. El hombre del rincón no era un error, tenía volumen. Tenía peso visual, tenía esa presencia inequívoca que Aurelio había aprendido a reconocer en 6 años de fotografiar cuerpos humanos. Y su sombra seguía cayendo hacia el lado equivocado. Lo había verificado con una lupa de joyero, había medido con una regla el ángulo de cada sombra en la imagen, había repetido el proceso hasta que los números ya no cambiaban. Todas las sombras de esa habitación apuntaban hacia la derecha, siguiendo la luz de las velas. Todas menos una. El 4.º día tomó una decisión que en ese momento le pareció razonable y que con el tiempo entendería como el primer paso hacia algo de lo que ya no habría regreso. Decidió volver a la casa de la familia de Rodrigo. Se dijo a sí mismo que era por rigor profesional. Era una mentira pequeña y conveniente. La verdad era que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía esa expresión, esa espera quieta e inevitable, y necesitaba ponerle un nombre antes de que lo consumiera por dentro. Llegó al barrio de Montecillo a media mañana con la fotografía guardada en una carpeta de cartón. Tocó la puerta. Le abrió la madre. Tenía el rostro todavía hundido por el duelo, esa manera particular que tiene el dolor de instalarse en los rasgos de una persona y negarse a irse. Aurelio se disculpó por la intromisión, le entregó la fotografía con ambas manos y luego le preguntó con toda la delicadeza que pudo reunir si aquella noche había alguien más en la habitación, un vecino, un familiar llegado tarde, cualquier persona que él pudiera no haber notado. La mujer tomó la fotografía y la miró en silencio durante un tiempo que dejó de ser normal. Aurelio esperó. Entonces la mujer levantó la vista y lo miró de una manera que él no olvidaría jamás. No era confusión, era reconocimiento. La expresión de alguien que ve confirmado algo que había intentado con todas sus fuerzas no creer. Señaló con el dedo la figura del rincón y preguntó en voz muy baja de dónde había sacado esa imagen. Aurelio le explicó que era la fotografía de aquella noche, que él no había alterado nada.
La mujer no respondió de inmediato. Miró la figura una vez más, luego miró a Aurelio y dijo solamente esto: «Ese hombre es el padre de mi esposo. Murió hace 11 años». Aurelio no supo qué responder. Se quedó parado en el umbral con el sol cayéndole en la espalda y el frío más extraño que había sentido en su vida subiéndole desde los pies hasta la nuca. La mujer cerró la puerta despacio, sin decir nada más, con esa calma de quien necesita poner algo sólido entre ella y lo que acaba de ver. Aurelio caminó de regreso a su estudio sin abrir la libreta por primera vez en 14 años. A la semana siguiente llegó otro encargo. Una familia del centro había perdido a su hija mayor, Isabel, 19 años, de tuberculosis. Aurelio leyó el nombre en el papel y algo en su pecho se movió de una manera que no esperaba. Isabel. Camila había querido llamarse Isabel de pequeña. Se lo había dicho una vez con esa seriedad absoluta que tienen los niños cuando hablan de cosas importantes. Le había dicho que Isabel sonaba a reina y que Camila sonaba a campo. Aurelio había reído. Ahora no recordaba bien si había reído o simplemente sonreído, y ese no recordar lo perturbó más de lo que quería admitir. Estuvo a punto de rechazar el encargo. Tuvo la pluma en la mano durante un tiempo largo. Pero esa parte de él que no podía dejar una pregunta sin respuesta, quiso saber si volvería a ocurrir. Fue. Preparó el equipo con una atención que rozaba la obsesión. Antes de entrar a la habitación, contó a los presentes en el pasillo, uno por uno, mirándoles la cara. 8 familiares. Él sería el 9º. Entró a la habitación y vio a Isabel tendida en la cama con un vestido blanco y flores en el cabello. Era una muchacha de facciones suaves, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión que en otro contexto habría parecido simplemente dormida. Aurelio preparó la cámara sin mirarla demasiado. Tomó la fotografía. Regresó al estudio. Reveló el negativo con manos que no temblaban porque él no se permitía temblar. Y cuando la imagen fue apareciendo lentamente en la cubeta de revelado, cuando los contornos fueron tomando forma en el papel húmedo bajo la luz roja de su cuarto oscuro, Aurelio se inclinó sobre la imagen y comenzó a contar en silencio. 1, 2, 3. Siguió hasta llegar a 8 familiares exactos. Luego encontró 2 figuras más junto a la pared del fondo, 2 hombres de pie, inmóviles, mirando a Isabel. Sus sombras caían hacia el lado equivocado, igual que la primera vez, pero eso no fue lo que lo detuvo. Lo que lo detuvo fue otra cosa, algo que no había visto en la fotografía de Rodrigo y que ahora lo miraba desde el papel con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Uno de los 2 hombres no miraba a Isabel. La miraba a ella, sí, pero con la cabeza girada en un ángulo que ningún cuerpo humano podía sostener. La cabeza estaba vuelta casi completamente hacia atrás, hacia la cámara, hacia él, en un giro que habría partido el cuello de cualquier persona viva. Y aún así la expresión era la misma de siempre, esa espera quieta, esa paciencia que no tiene límite porque no necesita tenerlo. Aurelio se enderezó despacio. Se quedó de pie en el cuarto oscuro con el olor del líquido de revelado en la nariz y algo que ya no podía llamarse simplemente inquietud, expandiéndose en el pecho. Porque ahora ya no era un patrón, era una comunicación. Abrió su libreta. Escribió con letra firme y sin pausas. La cámara no miente. Lo que muestra no son errores. Hay algo en esas habitaciones que no se va cuando mueren. Y ahora sabe que yo puedo verlo. Hay un momento exacto en que una persona deja de huir de algo y empieza a perseguirlo. Aurelio no supo identificar ese momento cuando ocurrió. Solo supo, semanas después, que ya no aceptaba los encargos por dinero, ni por memoria, ni por ese dolor viejo de Camila que lo había traído hasta este oficio. Los aceptaba por otra razón. Una razón que le costaba escribir en la libreta, pero que ocupaba cada hora de su vigilia. Quería verlos. No en el papel, en la habitación, con sus propios ojos. Quería entender qué eran, qué esperaban y por qué lo miraban a él con esa paciencia que no tenía límite porque no necesitaba tenerlo. En los 2 meses siguientes aceptó cada encargo que llegó a su puerta, 7 en total.
7 habitaciones, 7 difuntos, 7 familias que lo recibieron con esa mezcla de dolor y gratitud que él ya conocía de memoria. Y en cada fotografía revelada, en cada imagen que emergía lentamente de la cubeta bajo la luz roja de su cuarto oscuro, encontraba lo mismo. Figuras que no habían estado ahí, sombras que caían hacia el lado equivocado, y siempre, en algún punto de la imagen, uno de ellos mirando directamente a la cámara, directamente a él. Los fue catalogando en la libreta con la misma metodología que aplicaba a sus negativos: fecha del encargo, nombre del difunto, número de figuras no identificadas, posición en el encuadre, ángulo de las sombras, dirección de la mirada. Era un trabajo extraño, lo sabía, el tipo de trabajo que un hombre cuerdo no haría. Pero Aurelio había llegado a un punto en que la cordura le parecía un lujo que no podía permitirse. Necesitaba datos, necesitaba un patrón que pudiera sostener en las manos. En el 7º encargo, algo cambió. La familia era del barrio de San Miguelito, gente humilde. Habían perdido a un anciano de 82 años llamado Don Fulgencio. Muerte natural, dijeron, tranquila, en su cama, rodeado de los suyos. Aurelio llegó a la casa y encontró algo diferente desde el primer momento. La habitación se sentía distinta. No sabía cómo explicarlo con precisión técnica, porque no había explicación técnica posible, pero el aire tenía una densidad que las otras habitaciones no tenían, como si hubiera más de algo, como si el espacio estuviera más lleno de lo que debería estar. Contó a los presentes con su método habitual: 6 familiares. Él sería el 7º. Preparó la cámara y entonces ocurrió algo que en 6 años y 7 encargos extraordinarios nunca había ocurrido. Mientras miraba a través del visor de la cámara para medir el encuadre, vio algo que con el ojo desnudo no había visto. En el espejo del ropero al fondo de la habitación, reflejada con una nitidez imposible dado el ángulo desde el que él miraba, había una figura. Un hombre, de pie, detrás de él. Aurelio bajó la cámara de golpe y se dio la vuelta. No había nadie. La habitación era exactamente igual que antes. Los 6 familiares en sus lugares, el anciano en la cama, las velas ardiendo. Nadie más. Se quedó completamente quieto durante varios segundos que le parecieron mucho más largos. Su corazón latía con una fuerza que notaba en la garganta. Volvió a levantar la cámara despacio, volvió a mirar a través del visor, y la figura seguía ahí, en el espejo, de pie detrás de él, con el sombrero en la mano y esa expresión que ya conocía, esa espera. Pero esta vez había algo más. Esta vez la figura tenía la boca ligeramente abierta, y aunque a través del visor de una cámara fotográfica era imposible escuchar nada, Aurelio tuvo la certeza absoluta, una certeza que le bajó por la columna como agua helada, de que la figura estaba diciendo algo. Estaba formando una palabra con los labios. La misma palabra, una y otra vez. Aurelio no era bueno leyendo los labios, pero no necesitó serlo. Era una palabra corta, una sola sílaba repetida con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Ven, ven, ven. Aurelio disparó la fotografía con manos que por primera vez en su vida no obedecían del todo. Recogió el equipo más rápido de lo habitual, se despidió de la familia con la excusa de tener otro encargo urgente y salió a la calle con el frío de octubre golpeándole el rostro como un recordatorio de que seguía vivo. Esa noche, reveló el negativo sin encender la lámpara del cuarto oscuro más de lo estrictamente necesario. La imagen apareció en la cubeta con su nitidez habitual. Don Fulgencio en su cama, los 6 familiares alrededor, el espejo del ropero al fondo, y en el espejo, reflejadas con una claridad que el ángulo físico hacía completamente imposible, había 9 figuras de pie detrás de Aurelio. 9, no una, no 2. 9 hombres y mujeres de distintas edades, todos con esa misma expresión, todos mirando hacia la cámara con esa paciencia sin límite. Y en el centro de las 9 figuras, el más cercano, el que tenía la boca ligeramente abierta, miraba con una intensidad que las otras fotografías no tenían, como si ya no estuviera esperando desde lejos, como si el espacio estuviera más lleno de lo que debería estar. Aurelio abrió la libreta e intentó escribir. La pluma se quedó quieta sobre el papel durante un tiempo largo. Luego escribió una sola línea. Ya no soy yo quien los busca.
Aurelio dejó de dormir en su cama a finales de noviembre. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque había descubierto algo que ningún libro de fotografía ni ningún colega del gremio podría haberle enseñado. Las figuras aparecían en las fotografías de los muertos, pero también aparecían en los negativos que él dejaba secar por la noche. Los negativos de bodas, de bautizos, de retratos de funcionarios. Encargos completamente ordinarios, sin difuntos, sin habitaciones cargadas de duelo. Había empezado a notarlo casi por accidente, revisando un retrato de familia que le habían encargado un domingo por la tarde. Detrás del padre, entre dos hijos adolescentes, había una figura que no pertenecía a esa sala iluminada y burguesa. Era la misma expresión de siempre, la misma espera. Aurelio se sentó en el suelo del cuarto oscuro con el negativo en la mano y entendió algo que cambió la naturaleza de todo lo que había vivido hasta ese momento. No era la muerte lo que los convocaba, era la cámara, era él. Esa noche pensó en Camila más tiempo del que se había permitido en años. Pensó en cómo ella habría reaccionado ante todo esto, porque Camila era la única persona que había conocido capaz de encontrar algo maravilloso en lo que a todos los demás les producía terror. De pequeños habían encontrado una vez un pájaro muerto en el patio y mientras él retrocedía, ella se había arrodillado a estudiarlo con una curiosidad sin miedo que él nunca había podido imitar. Ahora se preguntaba si ese instinto, esa capacidad de mirar lo que otros apartaban, era lo que él había heredado de ella sin saberlo, o si era lo que la cámara había reconocido en él desde el principio. Comenzó a dormir en el estudio, en un catre que instaló junto a la mesa de trabajo, con los negativos colgados a secar alrededor como una constelación de imágenes que solo él podía leer. Empezó a hablarles en voz baja por las noches, no con palabras elaboradas, solo preguntas simples, dichas al aire del cuarto oscuro sin esperar respuesta. ¿Quiénes son? ¿Qué esperan? ¿Por qué a él? La respuesta llegó una noche de diciembre, y no llegó de la manera que Aurelio habría podido anticipar. Había aceptado un encargo esa tarde. Una familia del barrio de La Pila, un niño de 4 años muerto de convulsiones. Era el tipo de encargo que más le pesaba. Siempre había sido así, pero ahora tenía además otra dimensión. Llegó a la casa, preparó el equipo, contó a los presentes. 7 familiares. Él sería el 8º. La habitación del niño era pequeña, con paredes de color amarillo desvaído y un juguete de madera en el suelo junto a la cama. Un caballito con una rueda rota. Aurelio lo miró un momento más de lo necesario. Pensó que alguien tendría que recogerlo del suelo en algún momento y que nadie lo había hecho todavía porque nadie estaba listo para hacerlo. Tomó la fotografía, regresó al estudio pasada la medianoche, reveló el negativo con su método habitual y esperó a que la imagen apareciera en la cubeta. Contó. 7 familiares, 3 figuras adicionales junto a la pared, sombras en la dirección equivocada. Todo dentro del patrón que ya conocía. Colgó el negativo a secar y se fue al catre a intentar dormir. Lo que ocurrió después no lo había vivido nunca. A las 3 de la madrugada se despertó con la certeza inmediata e inexplicable de que no estaba solo en el estudio. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue algo más parecido a un cambio en la presión del aire, como cuando alguien entra a una habitación y el espacio se reorganiza alrededor de su presencia. Aurelio abrió los ojos despacio. El estudio estaba en penumbra, con la única luz viniendo de la pequeña lámpara de aceite que siempre dejaba encendida junto a la mesa. Los negativos colgaban alrededor como siempre, todo en su lugar, excepto que junto a la mesa, de pie con el sombrero sostenido entre las manos, había una figura, no en una fotografía, no en un negativo, en el estudio. De pie frente a él, a menos de 2 metros, con una solidez que no dejaba lugar a dudas. Era un hombre de unos 50 años, de traje oscuro y rasgos serenos, que lo miraba con esa expresión que Aurelio había estudiado en decenas de imágenes, pero que nunca había visto con sus propios ojos. Y su sombra, la sombra que proyectaba sobre el suelo de madera bajo la luz de la lámpara de aceite, caía hacia el lado equivocado. Aurelio no gritó, no se levantó de golpe, se quedó completamente quieto, respirando despacio, con el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que sentía hasta en los dedos. Y entonces hizo lo único que su naturaleza le permitía hacer. Buscó la libreta con la mano sin apartar los ojos de la figura, la encontró al lado del catre donde siempre la dejaba
y preguntó en voz baja con la calma que no sentía, pero que se impuso porque era lo único que tenía. ¿Qué quieres? La figura no respondió con palabras. Levantó despacio la mano libre, la que no sostenía el sombrero, y señaló. Señalaba los negativos colgados alrededor del estudio. Todos ellos. Luego bajó la mano, se llevó el sombrero al pecho con un gesto que en otro contexto habría parecido cortés y simplemente dejó de estar ahí. Sin movimiento, sin sonido, sin ninguna transición visible. El espacio donde había estado se cerró sobre sí mismo como si nunca hubiera contenido nada. Aurelio se quedó sentado en el catre con la libreta en las manos y la lámpara proyectando su sombra, la sombra correcta, hacia el lado correcto. Tardó un tiempo largo en escribir. Cuando lo hizo, la letra era menos firme que de costumbre. Esta noche uno de ellos estuvo aquí. Me señaló los negativos. No sé si me estaba dando algo o si me estaba advirtiendo que me lo iban a quitar. Aurelio pasó 3 días sin salir del estudio. Comía poco, dormía menos y dedicaba cada hora de luz a revisar todos los negativos acumulados desde octubre. Los extendió sobre la mesa en orden cronológico y los estudió como si fueran las páginas de un libro escrito en un idioma que estaba aprendiendo a leer. Y entonces lo vio. Lo que había estado frente a sus ojos desde el principio sin que tuviera el marco correcto para entenderlo. Las figuras no miraban al difunto como alguien que llora o que recuerda. Lo miraban como alguien que espera que se levante, como si supieran algo que la familia no sabía. Como si el difunto no fuera el final de algo, sino el comienzo de otra cosa que ningún vivo podía ver. Escribió eso en la libreta, se puso el abrigo y salió a la calle por primera vez en días. Necesitaba un último encargo, uno que él mismo eligiera. Fue al cementerio municipal, habló con el administrador con una mentira conveniente sobre un proyecto de archivo histórico y consiguió permiso para entrar al día siguiente al amanecer. Esa noche preparó el equipo con una meticulosidad que iba más allá de su método habitual, y mientras trabajaba pensó en Camila con una claridad que hacía semanas no tenía. En su rostro que se había ido borrando con los años como una acuarela bajo la lluvia, en ese horror silencioso de olvidar. Y pensó en algo más, algo que no había querido pensar desde el principio porque era demasiado grande para mirarlo de frente. Si las figuras aparecían en cada habitación de cada difunto, si llevaban ahí todo ese tiempo esperando, entonces Camila también había tenido figuras a su alrededor cuando murió. Aunque no hubiera fotógrafo, aunque no quedara ninguna imagen, ella no había estado sola. Esa certeza lo golpeó con una fuerza que no esperaba y tuvo que sentarse con las manos sobre la mesa y los ojos cerrados. No era miedo lo que sentía, era gratitud y terror mezclados en proporciones iguales, una combinación que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Entró al cementerio al amanecer con el equipo al hombro y la libreta en el bolsillo. Era un día gris, con una luz difusa y fría que lo cubría todo de manera uniforme. Caminó entre las tumbas leyendo nombres en las lápidas, sintiendo ese peso familiar de las habitaciones de los muertos, pero multiplicado, concentrado, como si el suelo mismo estuviera cargado de algo que no era exactamente tierra. Eligió un punto en el centro, preparó la cámara y fotografió el paisaje completo. Las tumbas, los cipreses, el cielo gris, el silencio. No había nadie más, era solo él, la cámara y ese silencio que cada vez le resultaba menos vacío. Reveló el negativo esa misma tarde. Cuando la imagen apareció en la cubeta, su mente necesitó dividirla en partes para sostenerla. El cementerio estaba ahí, todo exactamente como lo recordaba. Pero entre las tumbas, de pie, sentados en las lápidas, apoyados contra los cipreses, había figuras, decenas de figuras. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con esa misma expresión, todos mirando hacia la cámara con esa paciencia sin límite. Y en el centro de la imagen, más cerca que todas las demás, había una figura que no había visto en ninguna fotografía anterior. Una muchacha joven, de facciones finas, con el cabello suelto y las manos a los costados, que lo miraba con una expresión que no era espera, era reconocimiento. Aurelio se acercó tanto al negativo que casi lo tocó con la nariz.
porque ese rostro que había pasado 8 años borrándose en su memoria como una acuarela bajo la lluvia, estaba ahí, nítido, perfectamente expuesto, exactamente como la última vez que lo había visto. Camila lo miraba desde el negativo con una expresión que él no supo interpretar hasta mucho después. No era un mensaje, no era una despedida, era simplemente esto, que ella había estado ahí todo el tiempo, que nunca se había ido, que lo había estado esperando con la misma paciencia de todos los demás, pero con algo que los demás no tenían, la certeza de que él tarde o temprano iba a encontrarla. Aurelio no escribió nada en la libreta esa noche. Se quedó sentado en el cuarto oscuro con el negativo entre los dedos y la lámpara proyectando su sombra hacia el lado correcto. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre San Luis Potosí con esa persistencia tranquila de las lluvias de diciembre. Y Aurelio, por primera vez en 8 años, no sintió el horror silencioso de olvidar. Sintió algo que se parecía peligrosamente a la paz. Pero esa paz duró exactamente lo que tarda una vela en apagarse, porque cuando levantó la vista del negativo y miró hacia el espejo al fondo del cuarto oscuro, vio que detrás de él ya no había una figura, había 9, y esta vez ninguna miraba la cámara, todas lo miraban a él, y ninguna tenía la expresión de espera que había aprendido a reconocer en meses de trabajo. Esta vez la expresión era otra, era la de alguien que ha esperado suficiente y que ha decidido que ya es momento de acercarse.